Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Tercera Generación, nuestra actividad de jóvenes. Saben, cuando empezó el año empezamos a planificar y a pensar qué íbamos a hacer durante este 2020. Jamás nos imaginamos estar viviendo la situación que todos estamos atravesando. Por lo cual, estos son los medios y las plataformas por medio de las cuales queremos estar en contacto y en comunicación con ustedes. Estén atentos a las distintas redes que les mencionamos. Tanto Instagram como Spotify como YouTube van a ser canales de comunicación, no solo en este tiempo, sino durante todo el año. Les pedimos que se suscriban y tengan presente que el mensaje que vamos a escuchar a continuación está a cargo de nuestro querido hermano Claudio Cardoso y nos va a hablar acerca de una fe genuina. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar compartiendo por este medio la palabra de Dios y acompañarlos en este, creo que es el lanzamiento de la actividad de este año de jóvenes. Íbamos a estar cara a cara, pero esto de la cuarentena nos cambió los planes. Así que me siento medio raro hablando y gritándole o exhortando a un celular, pero yo sé que ustedes me están viendo del otro lado. Y en el corazón y las veces que hemos estado, hemos pasado un lindo tiempo, así que son esos recuerdos los que me animan y me llevaron a orar para que Dios pueda utilizar este medio para hacerle de bendición a ustedes y dejarle un mensaje claro y en poco tiempo, porque no soy youtuber, ¿viste? Entonces, si encima tardo mucho, el video se va a volver complicado. Así que por amor al tiempo, por amor a ustedes, vamos a hacerlo corto y en este breve tiempo vamos a lanzar el tema del año de lo que va a ser. Me dijeron que el tema es jóvenes 3G, jóvenes tercera generación. Hablando ahí basado en el libro de Segunda de Timoteo, donde Timoteo era la tercera generación de creyentes. Su abuela, su madre y ahora le tocaba a él. Ahora, el tema tiene que ver hoy con una característica que Pablo dice que Timoteo tenía. Una característica esencial de Timoteo que yo creo fue la base de todo lo que Dios pudo haber hecho a través de Timoteo. Y te invito a que me acompañes al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que... Pablo le va a dar un montón de instrucciones y un montón de enseñanza acerca de cómo debía ser lo que Dios le había encomendado a Timoteo. Pero lo principal que Pablo resalta de Timoteo no son sus dones. Lo primero que a Pablo le hace acordar a Timoteo, le viene a la mente cuando recuerda a Timoteo en oración, no son sus capacidades, no son el cargo que él tenía, sino lo dice una fe genuina. Y ¿sabes? El tema en esta tarde tiene que ver ese, creyentes tercera generación, creyentes con una fe genuina. Ahora, es interesante que esta fe de Timoteo era una fe sencilla. Muchas veces cuando hablamos en el mundo cristiano de hombres de fe, jóvenes de fe, mujeres de fe, es como que automáticamente nuestra mente se dispara hacia los Avengers, ¿viste? Hacia superhéroes. Muchas veces en el ambiente cristiano hablamos de personas de fe como una especie de superpersona o supercreyente. Pero vamos a ver que una de las características de esta fe genuina era la sencillez. En primer lugar, es muy interesante, ¿de dónde aprendió a tener una fe genuina? Y alguno puede decir de Pablo, no. Alguno puede decir de la preparación que tuvo, de lo que sabía de la Biblia, no. ¿Sabes de dónde lo aprendió? De su madre y de su abuela. Pablo dice, mira, esa fe genuina que habita en vos habitó en tu madre y en tu abuela. Ahora, era una fe sencilla. ¿Sabes? La madre y la abuela eran mujeres de fe genuina y Timoteo aprendió de ahí. Timoteo no venía de una casa ideal. Su padre era griego. Su padre no era creyente. Ahora, ¿sabes qué difícil para una mujer cuyo esposo no es creyente
y más siendo mujer en la sociedad de aquel entonces, poder tener acceso, por ejemplo, a la palabra de Dios? ¿Sabes qué difícil habrá sido para la madre de Timoteo tener acceso a la palabra de Dios? Hoy en día nosotros tenemos acceso a través del celular, tenemos la Biblia cantada, la Biblia hablada, falta la Biblia bailada, no sé. Pero en ese tiempo no era así. ¿Sabes? Era raro ya si una mujer recibía educación y sabía leer. Era también raro si, siendo su padre griego y en un ambiente de persecución, el esposo la dejaba ir a escuchar la palabra de Dios, no sé, en la sinagoga en el momento en que las mujeres podían asistir. Generalmente las mujeres y los hijos aprendían de los padres que iban a la sinagoga, pero el padre Timoteo era griego. ¿Sabes? No sé cómo se la arregló esta señora. No sé cómo se la arregló su abuela. Pero sin duda tenían un corazón. Yo no creo que su fe estaría basada en un gran conocimiento. Quizá era muy limitado. Pero lo poco que sabían de Dios, lo creían de manera genuina. Y eso fue lo que aprendió Timoteo. Y eso fue lo que más le llamó la atención a Pablo de Timoteo. ¿Sabes? Una fe sencilla, como te decía, no se trata de grandes cosas. Una fe genuina no está basada en grandes dones o capacidades. Una fe genuina está basada en un gran Dios. ¿Sabes? En un momento, un amigo de Hudson Taylor, un misionero que fue conocido como el padre de las misiones al interior de la China, si vos lees la biografía de él, es impresionante lo que Dios hizo a través de él. Y era reconocido como un hombre de fe. Ahora, una vez, uno de sus amigos, mientras un biógrafo escribía la biografía de Hudson Taylor, le preguntaba, ¿no? Porque claro, de las grandes decisiones de fe que él tomaba. Decía, Dios, dame esto, y se iba esperando que Dios le dé las cosas. Ahora, en el mundo cristiano podemos decir, este era un súper cristiano. No, fue por su fe. Ahora, este amigo, que lo conoció y vivió alguna de esas aventuras con Hudson Taylor, él decía, lo voy a parafrasear, pero decía, algunas decisiones que él tomaba por fe podían haber llegado a ser cuestionadas o apresuradas. No todas eran acertadas quizás, pero algo que siempre vi es que en las decisiones que él tomaba por fe, Dios siempre le salió al encuentro. ¿Sabes? Este amigo que había vivido con Hudson Taylor no veía que Hudson Taylor era un superhombre. Veía que Hudson Taylor tenía un superdios. Y con una fe básica, a veces muy limitada, y creyendo que Dios le iba a dar cosas que quizás no le prometió, dice este hombre, él era genuino. Y Dios siempre le salió al encuentro. ¿Sabe qué está diciendo? Dios nunca lo dejó en banda. Porque Dios es un Dios que recompensa, dice Hebreo, a aquellos que confían en Él. Por eso que en esta tarde quiero que te quede bien en claro que vos y yo podemos tener esa fe genuina. La fe no es aquello que algunos pocos tienen. La fe es aquello que se puede aprender de mujeres limitadas y sencillas. Un creyente con fe genuina es un creyente que lo poco que sabe, lo cree y lo vive. Ahora, ¿sabes? Vamos a ver ahí rápidamente algunas características de un creyente con una fe genuina. Algunas evidencias. ¿Cómo se evidencia una fe genuina? En primer lugar, se evidencia a través de un buen testimonio. Acompáñame a Hechos, capítulo 16. Ahí es donde Timoteo se suma al segundo viaje misionero de Pablo. Ahí Pablo comienza la aventura ministerial con su amigo, con el que después llegó a ser su amigo Timoteo. Dice el capítulo 16 de Hechos, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Sabes cuál es la primera característica, la primera evidencia de tener una fe genuina? Es un buen testimonio. Ahora, ¿qué es testimonio? ¿Sabes? Quizás en el uso de esta palabra podemos llegar a perder de vista
lo que significaba esta palabra en los tiempos de Pablo de testimonio. ¿Sabes? Yo le pedí acá al que edita el video que agregue una imagen en este momento. ¿Sabes? Si la puedo agregar y la estás viendo, tiene que ver con creyentes ahí a punto de ser devorados por un león en el circo romano. ¿Sabes? La palabra testimonio en el Nuevo Testamento es la palabra griega de donde viene nuestra palabra mártir. Mártir y testimonio eran lo mismo en ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el mártir era aquel que moría a causa de lo que creía. ¿Sabe? El testimonio tiene que ver con eso. Es la forma en la cual otros ven mi fe. Otros se dan cuenta que realmente creo en lo que digo creer. ¿Sabe? Hay un libro, un pequeño libro que te animo a leerlo en la cuarentena. Viste que en la cuarentena todos te animan a hacer cosas, a leer libros. Sumalo a los 150 libros que ya seguramente te han recomendado leer. El mártir de las catacumbas. ¿Sabes? Cuenta la historia de un oficial romano que llegó a Cristo y que él cuenta, es como una novela, una biografía, él cuenta qué fue lo que lo hizo comenzar a interesarse por Cristo. ¿Y sabés qué fue? Fue ver a estos cristianos morir en la arena del circo romano. El testimonio de esos cristianos fue lo que le impactó. Porque él en un momento dice, yo como oficial romano, se me enseña y se me entrena para entender y para vivir que no hay mayor gloria que morir por la causa de Roma. Pero él dice, cuando yo vi morir a estos cristianos, y vi que cuando el león se le acercaba y ellos cantaban, al que nos amó y nos lavó con su sangre, a él sea la gloria, dice, quedé impactado porque ni aun al más grande de los soldados romanos recordado, vi o escuché que muriera con tanta gloria como estos simples cristianos. ¿Sabes? Testimonio de lo que otros ven. Es tu fe mostrada a los demás. ¿Sabes? Testimonio no es lo que yo digo, no es lo que yo hago, es lo que los otros ven. Dice de Timoteo, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No decía que buen testimonio lo daba la madre y la abuela, ¿viste? Para la madre y la abuela todos somos buenos, nunca tuve una mala intención, al nene no lo entienden. No, los hermanos daban buen testimonio. Testimonio no es lo que yo quiero convencer a los otros que soy. Testimonio es lo que otros ven que soy. Y podían ver en Timoteo un joven con un testimonio real de una fe genuina. ¿Sabes? Si uno tiene que convencer a las personas. ¿Viste cuando me meto en lío y tengo que convencer y dar explicación a todo el mundo? ¿Sabes qué muestra eso? Una falta de un buen testimonio. Muchas veces buenas intenciones, si no son hechas de una manera ordenada y de una forma correcta, generan confusión. Y eso afecta el testimonio. Porque testimonio es lo que otros ven. Testimonio no son mis intenciones, testimonio no es lo que yo quise hacer, testimonio es lo que otros ven. Y esa es la primera evidencia de una fe genuina. La segunda evidencia es una disposición a la entrega. Ahí Hechos capítulo 16, versículo 3 dice, quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Sabe? Timoteo estuvo dispuesto a ser circuncidado. Y los varones que me están escuchando dicen, ¿sabe? Ser circuncidado para un judío era común. Pero era común que lo hagan de niño, ¿sabes? De grande dolía mucho más. Dice la Biblia que al tercer día era donde se experimentaba el mayor dolor. ¿Sabes? Este tema de la circuncisión no debe haber sido fácil para Timoteo. Porque cuando él era chiquito, claro, su padre era griego, no lo quiso circuncidar. Los judíos no lo habrían querido circuncidar quizás, porque su padre era griego. Ahora, su madre se relacionaría con gente judía.
Permitime volar con la imaginación y ponete en un cuadro ahí con Timoteo jugando con otros nenes judíos. Los nenes judíos sabían que el padre era griego y que Timoteo no era circuncidado. Sabía que le faltaba algo, ¿viste? Quizás hasta no haya entrado por culpa de no ser circuncidado en el grupo de élite de los judíos. Quizás habrá experimentado que sus amigos lo habrán dejado de lado o habrá sido cuestionado. Por eso, por la circuncisión. Ahora, quizás aprendió a lidiar por eso. Y ahora Pablo le dice, bueno, te tenés que circuncidar. ¿Te imaginas lo que implicaba eso para Timoteo? Porque Pablo dice, no es que sea importante ante Dios. Pero ¿sabes? Vamos a visitar y vamos a ministrar a gente que para ello es importante. Y dice Pablo, y yo no quiero ponerme a discutir de la circuncisión. Yo quiero ir y predicarle el Evangelio de Dios, y hablarle de Cristo, y hablar temas que lo edifiquen. Por eso, Timoteo, haceme un favor, circuncidate así, esto no es un tema de conversación. ¿Y sabés qué hizo Timoteo? Lo hizo. ¿Sabés? La fe genuina hablaba de una disposición a la entrega. Fe genuina es entender que muchas veces tengo que agachar la cabeza y hacer las cosas como a mí no me parece que se deben hacer. Muchas cosas que quizás te duelan, porque cuando vos la propusiste, te dijeron que no, ahora otro la propone y ahora la tengo que hacer. Una fe genuina es entender que no debo encerrarme en mi manera de hacer las cosas. No, así funciona. Esto es lo que necesitamos. Fe genuina es agachar la cabeza y hacerlo de la manera que me lo piden, a aquel que le corresponde decirme qué hacer, a aquel que le corresponde darme las instrucciones y tomar las decisiones. Y una fe genuina tiene que ver con agachar la cabeza y entender y confiar de que Dios puede obrar igual, aunque las cosas no se hagan como a mí me parece que se tengan que hacer. ¿Sabes? Timoteo no fue convocado por Pablo por el Señor para que le empiece a decir a Pablo cómo hacer el ministerio. Fue convocado para seguir a la persona que Dios había puesto en el lugar de Pablo. Por eso es que una fe genuina tiene que ver con eso. Con esas cosas grises. Con esas cosas que a veces nos ponemos a discutir, en vez de hablar de las cosas importantes y que realmente valen la pena. Una fe genuina se va a evidenciar en que va a sacar esas cosas grises, va a sacar esas cosas que distraen, para poder centrarnos como joven y como iglesia, como hermano, en lo importante. La tercera característica, no solo buen testimonio, no solo disposición a la entrega. En último lugar, una fe genuina se evidencia en perseverancia ante las pruebas. ¿Sabes? Ahí en el capítulo 16 de Hechos, nombrábamos de hermanos de Listra, de Iconio. ¿Sabes? Si vos seguís leyendo, Listra, Iconio y Derbe eran ciudades paganas. En el capítulo 14, versículo 5, los apedrearon en Iconio. En el 14-19 en Listra los apedrearon. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 11 y 12, Pablo le dice, y las persecuciones que nos vinieron en Iconio y Listra, dice, tú las sabes mejor, porque él las sufrió también, Timoteo las sufrió también. ¿Sabes? Algunos de los que seguían a Pablo cuando se complicaba el panorama se las tomaron. Pero Timoteo perseveró. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, no la estaba pasando bien Timoteo. Pero ¿sabés qué caracterizó a Timoteo? Él perseveró. Pablo le dice, como te ruego que te quedes en donde Dios te puso. Dice, como te rogué antes, así te ruego ahora. ¿Sabés? Tener una fe genuina no implica que no querés a veces tirar la toalla, o que no tenés ganas de tirar la toalla. No implica que siempre tenés ganas de seguir. Pero ¿sabés qué implica? Que a pesar de las ganas, sigo. Timoteo tenía ganas de irse de Efeso. Luego tuvo ganas de irse otra vez y Pablo le escribe para que... ¿Sabe qué hizo Timoteo? Perseveró. ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe genuina. ¿Sabe? Una fe genuina se evidencia en las cosas que te tocan vivir en tu casa. Lo aprendió en su casa.
no habría sido fácil vivir con un padre griego, lo aprendió en el ministerio. No era fácil que te apedreen por tu fe. ¿Sabes? Un versículo que me encanta en cuanto a esto está ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27 al 30. ¿Sabes? Jeremías va a llorar por las injusticias y por el dolor que ve a su alrededor. Él ve a la ciudad de Jerusalén desolada, triste, y él está dolido y está desanimado. Y dice el capítulo 3, versículo 27 al 30 de Jeremías: bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere, y sea colmado de afrentas. ¿Sabe qué dice Jeremías? Esto es algo que es bueno, es un yugo que es bueno llevar desde la juventud. Una de las grandes lecciones que tenemos que aprender y que es vital para la vida es lo que dice acá: aprender a estar solo y callado. ¿Viste cuando tu mamá o tu abuela te decían cállate, no te quieren escuchar? Una de las grandes lecciones que necesitamos aprender es a callarnos delante de Dios, a perseverar callado en la boca. Dice, porque es Dios quien se lo impuso. Es Dios quien te está permitiendo vivir ese momento. Ahora, muchos agarran este versículo y dicen, bueno, Dios es soberano, por eso callate. No. Mirá el contexto, lo que dice de Dios. Dice, esto, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto lo esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 25, bueno es Jehová a lo que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jeremías dice, mira, hay una lección que tenemos que aprender, a callarnos la boca. ¿Por qué? ¿Porque Dios es soberano y hace lo que quiere? No. Dice, porque Dios es bueno. Porque su misericordia es grande, y si Él te aflige, dice, aún más de la aflicción se compadece. Dice, Él no te aflige involuntariamente, o sea, no te aflige innecesariamente. ¿Sabes? Timoteo aprendió a perseverar, y su fe genuina se mostraba en que a pesar de los problemas, él hacía lo que tenía que hacer. A pesar de que otros creyentes se quejaran y tomaran como excusa cosas que otros que hacen mal para hacer las cosas mal él prefería perseverar. Él prefería callarse la boca y seguir confiando en Dios. La perseverancia se basa en entender que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Por eso te animo en esta tarde, y me animo a que seamos creyentes de una fe genuina, un buen testimonio, una buena disposición y perseverancia en las pruebas y en las cosas que nos toca vivir. ¿Sabes? Te voy a dejar para terminar, le pedí a los chicos que agreguen una canción que se llama Ten Fe Corazón. Te animo a que la escuches, me gustaron las palabras, y que después de la canción puedas terminar orando al Señor. Ora por mí también, para que todos podamos tener una fe genuina. No grandes hombres de fe, no existe, sino pequeños hombres y mujeres que tuvieron una fe pequeña como un grano de mostaza en un gran Dios que es fiel.
la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Su voz te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Podrás ver, Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú, quien todo vio,